Buenas noches para todos ustedes, buenas y resonantes noches, como le gusta decir a Camilo. Este es Resonantes, el espacio de la música, la actualidad, el cine, la televisión, el entretenimiento y, por supuesto, el universo que nos acontece en la actualidad del país. Mi nombre es Camila Rivas y para mí es una felicidad inmensa estar aquí de nuevo hoy en esta semana, Cami, además tan importante, tan determinante. Ya sabemos, hay una invitación a cumplir nuestro deber el próximo domingo en las urnas, y la verdad es que esta antesala que tuvimos hasta hace algunos segundos en compañía de Jacobo del Castillo, director de El Film Justifica los Medios, es el contexto idóneo para comenzar a hablar acerca del audiovisual y cómo pues termina siendo un actor relevante que invita a la gente a hacerse preguntas y a reflexionar. Cami, buenas noches para usted. Cami, buenas noches para usted, para todos ustedes, donde sea que agarren la señal de Canal 13, qué maravilla que nos puedan acompañar. Cami, le quiero preguntar algo, y es acerca de en qué momento del tiempo reciente, moderno, tal vez llamémoslo, se adoptó el término independiente para esas producciones que no tienen como una gran cobija encima, y aunque para mí es un término más bien reciente, nos damos cuenta que no tanto. La verdad es que todo el concepto de lo independiente, Cami, al final viene de los recursos, o se le asigna, creería yo, a aquellos proyectos audiovisuales, musicales, artísticos, que tienen unos recursos pues no solo limitados, sino que además no vienen como de grandes productoras, de grandes casas disqueras o de agentes, digamos, externos que sean actores, digamos, muy grandes de sus industrias, sino que más bien van raspando de aquí a allá, hacen parte de diferentes convocatorias y pues tienen además una libertad editorial de permitirse decir algunas cosas que seguro pues a otro tipo de entornos no les interesan, no les molestan. Bueno, Cami, esta conversación la podemos abordar obviamente con nuestros invitados de hoy. ¿Y cómo hacerlo, Cami? ¿Qué es importante ahí? Como obviamente tener la opinión de alguien que dirija, ¿cierto? De alguien que tal vez produzca también, porque el tema es complicado. El trabajo visual siempre ha estado presente y obviamente por eso es una industria audiovisual, y también lo escénico y llevar las artes escénicas también obviamente a las producciones ha sido importante y relevante, y creo que desde esos tres puntos podemos hoy hilar nuestra conversación. Así es, María, Sofía y Andrés son nuestros invitados, quienes hacen parte de la industria audiovisual colombiana desde distintas aristas, se han capacitado y tienen conocimientos desde el audiovisual desde distintos lugares, y pues queremos un poco que sean ellos quienes se presenten y nos cuenten brevemente cuál ha sido ese recorrido que los trae hoy a conversar con nosotros alrededor de la industria audiovisual y del cine en nuestro país. Bienvenidos, arranquemos por el centro, por Andrés. Hola, muchas gracias. Cuéntanos un poquito brevemente para que las personas se enteren de cuál ha sido ese camino que has recorrido, Andrés, en el audiovisual. Bueno, yo soy director y guionista. He dirigido, digamos, 2 cortometrajes y un largometraje. Recientemente dirigí La Jauría, la película que estuvo en Cannes este año y ganó la Semana de la Crítica. Y bueno, comencé haciendo cortos, luego estudié en la Escuela de Cine, estudié cine en la Nacional. Y mis cortos pues también se estrenaron en Berlín, en Cannes, en Toronto. Y pues hablando de la independencia, han sido proyectos creo que realmente independientes, aunque creo que la independencia hoy en día es un poco un término a discutir realmente, porque todos somos dependientes. El cine nacional también es dependiente un poco de los fondos nacionales y bueno, como departamentales, pero bueno. O sea, ¿crees que la independencia es si uno tiene la plata en el bolsillo y pudiese hacerlo sin ataduras o...? Pues yo creo que la independencia es más porque hago el proyecto. Más creo que cuando es un proyecto que no, digamos que no es independiente, es porque hay una apuesta un poco más económica, que quiero hacer algo para recuperar dinero. Cuando hay una independencia es más, quiero hacer algo porque tengo otro tipo de motivaciones, quizás un poco más nobles o más artísticas o otro tipo. Pero igual todos los proyectos necesitan recursos, así que somos dependientes y necesitamos, y más el cine, necesitamos gestionar recursos por muchos lados. Listo. María, también uno leyendo el perfil, a su merced también le ha tocado ahí buscársela en los fondos y en la gente como que está ahí pendiente de qué se puede desarrollar, de ideas de personas que
no tienen ese músculo financiero, pero que tienen grandes ideas. La presentación universitaria típica de María, ¿por qué está aquí? ¿A quién le ha ganado y qué es lo que hay para hacer? Bueno, gracias por la invitación. No, pues yo estudié en la Javeriana, entre otras cosas hago dirección y guión, es lo que más me gusta, pero también me encanta mezclar lo plástico con lo performático y sí, y he tenido la fortuna de recibir los estímulos del fondo del FDC y de IDARTES, que ha sido en verdad lo que me han ayudado a sacar los cortometrajes adelante. Sin eso claramente hubiera sido mucho más difícil. Pero también me gusta mucho hacer cosas, digamos, que no requieren tanto presupuesto, ni equipo, ni personas. Entonces también hago como un video que pues lo puedo hacer yo, con amigues, tranquila. Y eso también me gusta mucho. Entonces pues siento que es muy chévere tener todo ese apoyo que pues trataron de quitarnos el año pasado, que afortunadamente no funcionó. Pero también es como que hay que buscar maneras de hacerlo, en especial en un país donde todavía está, pues, en mi opinión, empezando pues la industria, que todavía tiene mucho por recorrer. Muy bien, y precisamente Cami, salida desde 4 para las 3, una de las producciones de Canal 13, está Sofía con nosotros. Sofía, bienvenida, y también, al igual que Andrés y que María, cuéntanos brevemente cuál ha sido ese recorrido que has tenido en el audiovisual y bueno, en las artes escénicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy artista escénica, me enfoqué en la actuación y pues también he hecho parte de algunos proyectos regionales y también he estado participando en convocatorias de IDARTES. En cuanto al campo de las artes escénicas, digamos que mi interés va hacia el movimiento, hacia la creación del personaje, hacia lo performático y sobre todo la creación de personaje. Me interesa mucho el campo de la actuación. Muy bien, y pues si quieren verla en acción, 4 para las 3 es ese espacio de Canal 13 en el que está el talento de Sofía y por supuesto el de todo un combo de productores, creadores, realizadores que hacen posible que se vea esta historia en las pantallas de Canal 13, Cami. Y bueno, para devolvernos 2 pasos, yo creo que Jacobo del Castillo, quien era el primer creador con el que nos encontrábamos en el programa, hacía una anotación que seguro es como un derivado de aquella frase que dice que todo lo personal es político, pues para él todo cine es político. Así es, Cami, más allá del entretenimiento siempre se queda como esta variable en la producción audiovisual, era lo que nos contaba. Y quisiera empezar por María, justo con esta premisa. A la hora de realizar, en verdad, esta premisa es cierta, sin importar el tipo o la forma en la que estamos tal vez mostrando algo a través de nuestros proyectos audiovisuales, sí conservamos la política, sí la tenemos, a pesar de estar haciendo entretenimiento, comedia, documental, lo que sea. ¿Sí hay algo de político? Sí, completamente, en mi opinión, sí. En especial, pues digamos, está bueno que esté la conciencia de que es político también, en mi opinión, porque hay gente que no lo entiende, lo ve de esa manera y de pronto no tener la conciencia de pensar cómo uno está haciendo las cosas, pues no genera unos productos muy responsables, en mi opinión. Entonces, digamos, pues por mi lado, ya ser mujer es político y ser una persona queer es político y una persona no binaria es político. Entonces, haga lo que yo haga, siempre va a haber la existencia en sí. Sí, la existencia en sí es política, exacto. ¿Cómo no en la labor que uno hace? ¿Cómo no transformarse a eso? Entonces, al momento de escribir y también al momento, digamos, de armar el equipo, nuestro enfoque siempre ha sido hacer un equipo mayoritariamente femenino, pues de mujeres, de personas que no han tenido las mismas oportunidades históricamente, porque pues es importante apoyarnos también y entender que así es como ha sido la historia, que hemos sido muy invisibilizadas, ¿sí? Como que las oportunidades no son las mismas. Entonces ese es un enfoque que yo tengo cuando hago lo que sea que yo hago, pues.
Muy bien, y Andrés, desde, por ejemplo, un recorrido ya que has tenido la posibilidad de llevar tus producciones a distintos lugares, ¿crees que hay de verdad hoy por hoy una pluralidad de visiones a la hora de hablar del audiovisual colombiano? ¿Crees que uno se encuentra con distintas miradas o todavía estamos teniendo una misma visión o una misma versión de la historia? No, yo creo que, pues, gracias, digamos, a la financiación, pero también a las escuelas de cine, que hoy hay muchas escuelas de comunicación, o bueno, digamos que la educación un poco, los jóvenes han podido acceder de una u otra manera con limitaciones igual, a formarse un poco y a encontrar una voz y una formación para expresar por medio del arte lo que piensan. Entonces creo que sí, creo que igual se necesitan aún más ventanas para que se puedan ver estas películas o estos productos. Y creo que obviamente yo creería que hace muchos años era muy difícil hacer una película. Hoy en día es muy difícil también, pero hoy es más práctico, tienes todo a la mano, ¿no? Pero hacer una buena película, hacer una buena producción sigue siendo un reto artístico y sigue siendo un reto, digamos, que creo que tenemos que apuntarle a eso, porque estamos haciendo muchas cosas, podemos poner nuestro punto de vista allí, pero que creo que tenemos que ser más rigurosos, poner más pasión ahí, y creo que eso puede ser que, bueno, no solo veamos las producciones, la gente que hacemos audiovisual, sino que se conecte con el público, que busque nuevas ventanas. Entonces creo que sí se están haciendo nuevas cosas, pero falta un trabajo muy grande, sobre todo en la otra ala, que es la distribución, en las ventanas, encontrar nuevos territorios para mostrar los proyectos. Aguántemelo ahí, que ese tema de distribución y lo que hay por crecer en la industria lo tenemos que tocar. Sofía, oyéndola hace un momento me quedé con algo en la cabeza y puede que esté equivocado, pero quiero preguntarlo igual. Tal vez cada vez que hablamos de industria audiovisual en Colombia, cuando hablamos de convocatorias y cuando hablamos de los fondos y demás, como que se queda mucho en la idea de el director, el guionista, el productor, ¿cierto? Como que tal vez muchos tenemos que la importancia está ahí, pero hay una parte escénica importante que es donde tú tienes la experiencia que me parece brutal, tratar y tocar. Sí hay también esas convocatorias. ¿Qué hay para hacer en cuanto a la formación de personajes, a la formación de actores, de actrices? Porque siento que todo está tirado como al otro lado, pero también esta parte es importante. Finalmente son los que resultan apareciendo y construyendo un personaje y llevando todo un guión, una idea a hacerse realidad un poco a través de sus cuerpos y a través de su expresión. ¿Cómo va ese pedazo de la industria por la parte escénica? Bueno, yo siento que para un proyecto, sea el que sea, es muy importante un equipo de trabajo. Entonces, desde mi experiencia, que he estado desde la creación y desde la ejecución, digamos que he podido notar esa complicidad que se necesita entre las dos partes. Porque si bien es importante contar con una buena dirección, que todo esté claro, digamos, las lecturas y la dirección con la que se va haciendo todo el proyecto, es muy importante para el curso del mismo, pero también es muy importante al principio como ese tipo de preparación para que, digamos, como actriz pueda identificar esos puntos que son importantes mostrar, o qué es lo que realmente quiero transmitir, qué es lo que realmente se está buscando, qué es lo que realmente se necesita, pues para que la producción siga como el camino que está buscando. Entonces, yo creo que en cuanto a creación de personaje o pues creación corporal, como exploración corporal para la creación del personaje, se me hace vital en cualquier tipo de proyecto, ya sea audiovisual, teatro, intervenciones. Siento que es muy importante conocerse corporalmente como artista escénica, en mi caso, para poder transmitir eso por medio de mi cuerpo, de mi palabra, de mi voz. Siento que igual es muy ligado como la ejecución, también con la dirección y pues creación para llegar a ese fin. Muy bien, y
ya que estábamos hablando un poco de cómo ha venido cambiando y cómo se han venido saldando algunas deudas, digamos, que se tenían en el audiovisual, pues ya la ley de cine lleva unos buenos años, entonces ya ese momento en el que por fin ya hay unos recursos y ya nos los están empezando a dar, está volviendo a poderse hacer cine, pues ya siento que ese momento pasó, ya hay un reto mayor en términos creativos, en términos de audiencias, porque para muchos hay como dos caras de la moneda del cine colombiano, el que es un poco más comercial, que se asemeja mucho más al lenguaje televisivo, novelesco, y el otro que es un poco más cine de autor, que recibe muchísimos premios, pero que no tiene una conexión tan clara o tan fuerte con las audiencias en el país. Para ti, María, ¿cuál es la deuda, ya sea un tema del que no se ha hablado o un asunto que se tenga muy pendiente y el que sea el más urgente en el audiovisual colombiano? Pues yo creo que en general la pluralidad y la inclusión, pero pues repito que al frente de la cámara y detrás de la cámara también en especial, o sea, los porcentajes todavía están completamente desbalanceados, falta mucho para que en serio haya una equidad y también para que haya como, o sea, digamos, por experiencias personales no han sido muy buenas las experiencias en los sets, digamos, siendo una persona diversa o solo siendo mujer, entonces también siento que pues la deuda no está saldada, definitivamente le falta un montón para que el set también sea un espacio seguro o la locación, donde sea que se vaya a grabar, para que sí se sienta como que el trabajo esté igualmente valorado y no tenga absolutamente nada que ver con el género, ni con la orientación, ni con la raza, ni con la clase, ni absolutamente nada de eso. Eso todavía sí me parece que está un poco lejos. Pero sí conozco personas que les interesa mucho trabajarle, como conozco muchas que no. Bueno, complejo. Es complejo. Bueno, de hecho, Camila, el año pasado hablábamos, bueno, el año pasado antepasado con las Rec Sisters, que también estaban creando ahí como una comunidad que busca generar espacios más seguros para las mujeres, entre otros colectivos y colectivas que están empezando a hacerse esas preguntas acerca de cómo estos escenarios audiovisuales pues son espacios seguros para todos, todas y todes. Pero, Cami, hay otra deuda importante y es la de la distribución, que claro, uno dice, no podemos, nadie ve cine colombiano, pero si dura en 5 salas un fin de semana, pues es difícil que la gente pueda acceder a él. Es complicado y para eso vamos a ver a Ricardo Cantor Bosa, que es el gerente de artes audiovisuales de IDARTES y director de la Cinemateca de Bogotá, hablándonos de cómo ha cambiado también el tema de la distribución y la proyección digital del cine y los productos audiovisuales en Bogotá. Estamos de regreso en Resonantes, en este espacio en el que estamos conversando acerca del audiovisual colombiano, el cine, el videoclip, a propósito del BAM, el Bogotá Audiovisual Market, que tendrá lugar del 11 al 16 de julio y del cual, por supuesto, Canal 13 es aliado. Pero antes de seguir hablando, porque teníamos un tema, un asterisco ahí en el tema de distribución pendiente para hablar con nuestros invitados y conversarlo en este espacio de hoy, estábamos viendo hasta hace algunos segundos el tráiler de Cuarto para las 3, que es esta producción en la que está Sofía, quien hoy nos acompaña. Sofía, quisiéramos que nos contaras un poco cómo fue el ejercicio de hacer parte de Cuarto para las 3, un poco qué te dejó y en especial la experiencia o la diferencia entre hacer parte de producciones para la televisión pública o con recursos públicos, a diferencia de fondos privados que, digamos, pueden funcionar distinto, y un poco contarle a la gente por qué desde las regiones deberían conectarse con este producto audiovisual. Bueno, hacer parte de esta producción para mí fue muy enriquecedor en todo sentido de la palabra, tanto personal como profesionalmente. Tuve la oportunidad de conocer a muchos actores y actrices increíbles, directores, productores. Bueno, todo el equipo fue maravilloso, la verdad fue una experiencia única para mí. Es una serie, bueno, una miniserie, un proyecto bien interesante porque
siempre está rodeado de, como de mucho misterio, pero entonces hay muchas sorpresas a lo largo de la producción. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar ya pues no me acuerdo bien cuánto tiempo en televisión regional. Siempre he tenido una experiencia muy grata con este tipo de proyectos, me encanta ser parte, es un ambiente muy de apoyo, digamos conectando un poquito con lo de los personajes, la dirección fue muy clara, bueno, en estos proyectos siempre la dirección es muy clara, siempre nos transmiten, nos comunican el motivo del proyecto y el porqué del proyecto y el por qué se debe desarrollar de esa manera. Entonces, para mí realmente fue maravilloso hacer parte. Bueno, Cami, si uno se pone a pensar, Cuarto para las 3 ya tiene como La un pantalla lugar, asegurada, ya tiene un sí. lugar donde la vamos a poder ver y obviamente a revisar qué fue lo que hicieron, qué es lo que nos quieren decir y demás. Pero seguramente a Andrés y a María esos proyectos muchas veces se hacen, pero ¿cuáles son las pantallas? ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde los vamos a ver? ¿Cómo es el tema de la distribución? Y ahí era donde nos habíamos quedado. Desde lo público tenemos, como le decía, ya esta pantalla asegurada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con La Jauría en temas de distribución o con los productos audiovisuales de Andrés? Y obviamente, María, ya vamos contigo para hablar también de eso. Digamos que yo creo que para entender un poco mejor el panorama hay que ir hacia otro lado. Y el otro lado me parece, ya que tú nombras ahora, digamos como que a veces enmarcamos las producciones o comerciales o independientes o de autor, y yo llevaría la discusión a la educación y a la formación, ¿no? Porque realmente pues vemos lo que, digamos como ver, si yo quiero ver algo en televisión, tengo unos gustos, tengo como una formación, un feedback cultural, social, información detrás. Y yo lo que creo es que tenemos que fortalecer es la educación audiovisual en el país y desde las primeras infancias, digamos desde los niños. Es un tema cultural, social, estatal por fortalecer, ¿no? Entonces digamos que digamos como lo comercial, como tú lo llamabas ahora, pues es un poco una producciones más fáciles de ver, donde todo está dicho, donde no hay no hay un diálogo en sí con el espectador, sino solo hay como de un canal, digamos, lo que dice el televisor y no pone a pensar un poco a las personas. Yo creo que esa es la gran tarea, porque de fondo, por más que queramos abrir más ventanas o abrir más teatros o en fin, no tuviéramos todos los recursos, pues la gente si no se conecta con este tipo de producciones es porque, digamos, nunca se han preguntado de por qué es interesante esto o lo otro, porque es interesante pensarnos en el audiovisual. Entonces creo que esa es la gran tarea y es una tarea social, estatal obviamente, y luego ahí ya iría a responder cuál es nuestro, digamos, panorama actual en la distribución sobre este tipo de películas o cortos que nosotros hacemos, que realmente es muy limitado, sobre todo en Colombia es súper limitado. Son producciones que, digamos, luchan por llegar al teatrical, a las salas de cine, pero obviamente está el distribuidor, está el exhibidor, que obviamente tiene intereses económicos, claro, donde quizás en la balanza ponen una producción con más pretensiones comerciales y ahí es donde uno empieza a luchar, pues digamos de manera un poquito, ¿cómo se dice?, dispareja. Entonces lo que hay que tener, lo único que tenemos nosotros los realizadores es hacer una buena película, es decir, es hacer una buena propuesta y encontrar espectadores que dialoguen con esa realidad o con esa temática que ponemos allí. Pero realmente, digamos, hay una tarea pendiente y ahí es donde creo que también la ley de cine debe fortalecerse, otras políticas deben fortalecer el cuidar el cine nacional, el brindar unas pantallas, protegerlas durante un tiempo, hallar una financiación mayor en la distribución. Digamos, en producción tenemos ya dinero, hemos realizado. Claro, por la pandemia se vio afectado y ahora estamos recuperándonos, pero para distribuir fuerte en Colombia, para, digamos, competir en Teatrical o en otras ventanas, pues necesitamos ayuda también del Estado que nos ayude a proteger y blindar lo que estamos haciendo.
Y es que también hay un tema que quisiera hablar contigo, María, y también va desde los formatos o los tipos de consumo de contenido que hoy por hoy la gente se encuentra. Si bien hay largometrajes, también el cortometraje es un recurso que ha resultado muy poderoso para contar ciertas historias, y desde el formato también y las distintas, digamos, como categorías o enfoques del mismo, pues resulta valioso para ir de a poco contando esas historias y conectando con las audiencias. Para ti, un poco, ¿cuál ha sido ese papel que ha cobrado no solo desde tu ejercicio como creadora, sino en general en la industria, pues el corto? Sí, bueno, yo solo he hecho cortos y sí, definitivamente tienen menos plataforma y visibilidad, pero sí son una cosa muy poderosa, y digamos que sí hay... Esto me traba, espera. ¿De qué manera crees que el corto ha abierto espacios y puede contar historias, tal vez en otros formatos distintos? Bueno, sí, por mi lado, que nunca he estado con largometrajes, solo cortometrajes, sí es bastante diferente porque son plataformas muy distintas, digamos que son... la gente tiene que buscar el corto un poco, no le llega tanto. Bueno, digamos que Cineco tiene estos cortos antes de las películas, pero son cierto tipo de corto con una duración muy específica y temas muy específicos, como que para encontrar todo el universo del cortometraje, que es muy diferente al del largometraje, hay que buscarlo. Afortunadamente tenemos también unos festivales muy hermosos que potencian contar las historias de esa manera. Y son más asequibles también, pues por cuestiones de presupuesto y tiempo. El cortometraje es un poco más amigable en ese sentido. En el sentido de distribución sí es más difícil, digamos, tener alguna ganancia con un cortometraje es demasiado difícil. Tiene que ser pues un cortometraje que ganó no sé cuántos premios importantes, grandes, pues si no, se hace, como dices tú, más por amor al oficio, porque yo pues sí, digamos, el Ciclo Rosa ha sido un festival que ha bienvenido muy hermosamente mis cortometrajes, los ha proyectado muchas veces, pero digamos también ha sido un público que me parece reducido, entonces ha estado en festivales pues por el mundo y más pues ahorita que fue pandemia casi todo fue virtual, pero entonces son públicos muy pequeños, digamos, o sea que me gustaría que más personas vean lo que yo tengo que decir con mis cortos y mis también colegas, que el público sea grande y como dices tú, estoy de acuerdo que es desde la educación. Bueno, Cami, no sé, tenemos que averiguar bien si por Sin Taquilla ya pasaron los cortos de María, porque acá en Canal 13 tenemos un programa que es Sin Taquilla, para darle también pantalla a todos esos cortos que vale la pena ver y que seguramente llegan a distintas regiones del país, para hacer justo eso, que desde las regiones están los más chiquitos puedan también de una vez en la cabeza tener que hay un lenguaje audiovisual y una forma en la que Colombia decimos, hablamos y creamos, y para eso están las pantallas de Canal 13. Ahora bien, María, ¿para eso fue que nació Marejada o cuál otra necesidad estaba ahí metida a la hora de crear un festival? Bueno, Marejada vino de la necesidad de encontrar, vino de una investigación que tuve con una amiga en donde encontramos demasiadas realizadoras latinoamericanas del siglo pasado que nadie tiene ni idea, que no nos enseñaron en ningún lado, que las dos estudiamos cine, artes y todo eso pues no existe en nuestra memoria colectiva, entonces nos pareció muy importante un poco desenterrar toda esta memoria que fue enterrada, porque es que son unas mujeres que desde en los 80s en Bolivia agarraron la cámara como una herramienta política para hacer denuncia, entonces mezclaban ficción con documental, las mismas personas que tenían, como que experimentaron cualesquiera tipos de violencias, las recreaban ellas mismas, todo fue un trabajo colectivo además que le quita la jerarquía al cine tradicional, al cine como que Colombia un poco también hereda de estas industrias grandes. Entonces nos interesó mucho toda esa obra que deconstruye el cine, decoloniza un poco esa mirada y lo que ya he dicho varias veces, la vuelve más plural. Entonces todos estos
cortometrajes y películas que recogimos y recopilamos son de personas que buscan formas diferentes de hacer cine, entienden lo político que es el cine, la fuerza de la cámara, ahora que está tan democratizada. Digamos, el paro del año pasado fue también un motor que nos dio así toda la... Por más que no tuviéramos un peso, fue como hay que hacer esto porque no podemos olvidar todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado, toda nuestra historia. De ahí es que viene el festival. Muy bien, y ahora pues ya nos contabas, Andrés, hace un rato todas las cosas buenas e interesantes que están sucediendo con La Jauría, luego además de estar pues en la Semana de la Crítica en Cannes y pues recibir este reconocimiento. ¿Cómo ha sido este proceso de La Jauría y de qué manera crees que aporta una visión y una mirada muy particular a este tema que pues hace parte también finalmente del día a día del colombiano, del latinoamericano? No, pues digamos que obviamente lo de Cannes es el momento de más luz o el premio y demás, pero pues detrás hay un trabajo enorme y creo que también La Jauría es parte pues, de la producción de cine colombiano que se está haciendo ahora, es una nueva generación joven. Lo que a nosotros nos alegra mucho es que la película la realizamos desde la región, la hicimos en el Tolima. El equipo sí fue un mix entre gente local y gente de afuera con experiencia, pero también fue un proyecto que digamos que tuvo una pulsión con los cortos. Digamos, mis cortos están relacionados temáticamente también al largo, es como un proceso muy largo. El largo es un producto de los cortos también, ¿sabes? Y creo que es el camino que el realizador... digamos que el realizador colombiano tiene que realizar casi siempre, ¿no? Como comenzar a probar sus ideas en formatos cortos, con bajos presupuestos, y luego, bueno, sí, también depende un poco la fortuna de los cortos, como tú dices, ¿no? Para que un corto se venda o un corto suene, tiene que sonar primero afuera, tiene que irle bien en festivales, o si no va a ser un poco muy invisible. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que nuestros cortos se vieron, se movieron, y eso hizo que la película, pues desde el desarrollo tuviera mucha fuerza, y que, bueno, se uniera un equipo muy fuerte, también tuviera una financiación importante. Y bueno, la película también narra la historia y visibiliza, digamos, como una generación de jóvenes afectados por la violencia, que han heredado la violencia de sus padres en una región como el Tolima, que ha sido muy violenta en la historia colombiana. Entonces, bueno, como que en general creo que La Jauría encierra cosas muy bellas, que a través del cine podemos como transitar, que es bueno, algo que me interesa a mí, que el arte y el cine nos permite pensarnos, y desde la misma realización, porque creo que lo político también es cómo realizo la película, o desde qué punto de vista me paro y quiero hacer esto. Entonces lo de Cannes es algo muy bello que le da mucha luz a la película, pero hace parte de un proceso que nadie ve y que son muchos años de trabajo. Sí, no aparecen las cosas porque sí. Ajá. Es un trabajo de mucho tiempo, que seguramente también Sofía viene haciendo también desde hace mucho. ¿Cómo está el tema de moverse para un actor? ¿Cómo está el tema de la formalización del trabajo? Ya tenemos esta ley de Fanny Mickey, por lo menos hay algunas regalías para algunos actores, pero a día de hoy, a 2022, para actrices jóvenes como Sofía, ¿cómo está el cuento de formalizar su trabajo y su oficio? Bueno, en cuanto a la búsqueda del trabajo es complejo porque, digamos, en mi caso debo buscarla por muchas maneras. Entonces yo realmente voy de casting en casting, buscando estas oportunidades, estos papeles. Siento que hay mucho talento, o bueno, dentro de mi entorno hay mucho talento, muchos colegas que pues yo digo son absurdos, y muchas veces también se les complica, digamos, esta búsqueda de trabajo a nivel actoral, ya sea en proyectos audiovisuales o teatrales, bueno, sí, a nivel actoral. Entonces siento que es complejo, porque uno, digamos que necesita moverse mucho, claro, todo el tiempo. O sea, si uno se detiene, ya pérdidas. Entonces es como que esa necesidad de tengo que salir a buscar, y si no quedo, pues bueno, sigo, y si no quedo también sigo. Entonces
pues sí es un poco complejo por ese sentido. Sí, sigue siendo muy difícil. Nos toca seguirnos buscando la vida desde nuestros oficios. Hay distintos espacios que han permitido crear conexiones en el audiovisual. Por ejemplo, el BAM es uno de ellos. Para ustedes, ¿qué tan relevante puede resultar o no hoy por hoy, luego de una pandemia, luego de todo lo que ha acontecido y ha transformado un poco las industrias culturales? ¿Cuál creen que es ese papel que ocupa un mercado como el BAM? Si quieres, empecemos por ti, María. Me parece muy bello el BAM. Me parece que es importante por lo que dices, porque llevamos desconectadas presencialmente mucho tiempo ya, entonces está bueno volver al mismo espacio y a volver a intercambiar, a encontrarse con personas y a impulsarse mutuamente. Esa es una cosa del BAM que me parece muy chévere, aunque pues en este momento, como no tengo un proyecto sólido, no estoy participando, debería. No. Bueno, y Andrés, desde la visión, por ejemplo, de un director, cuando uno llega con su guión en mano o con su proyecto ya rodado, o bueno, hay distintas etapas. Expliquémosle un poquito a la gente, porque nos ven desde las distintas regiones, nos ven desde Boyacá, desde el Huila, desde el Meta, bueno, desde 14 departamentos de Colombia que hacen parte de la región 13 y probablemente no entiendan cómo funciona un mercado audiovisual como el BAM. ¿Qué sucede en esos espacios y qué es eso que podría tal vez ser mejor? Sí, el BAM tiene varias secciones. Lo sé porque, digamos, como yo estuve cuando comenzó el BAM, estuve en una sección que se llama BAMers, que es como de talentos nuevos o de estudiantes, y creo que es para directores, actores, no estoy seguro si es para actores, pero bueno. Y ahí es como una puerta para comenzar a entender, bueno, cómo funciona esto, que una industria, que es una industria, que es un mercado, qué se vende, qué se compra. Pero realmente es como una introducción a esto de que cómo se puede uno mover dentro del mundo del cine, cómo producir una película, qué contactos tener, el networking y demás. Y luego hay otras etapas que es como eso, cuando tienes un guión, pues hay también como un estilo de lab, donde puedes también hablar con productores, quienes se pueden interesar por tu proyecto y haces alianzas. Está BAM Projects, que creo que ya son proyectos más que ya tienen un productor encima, que tienen un director, entonces lo que haces es buscar socios o aliados o hacer contactos para mandarte un fondo y demás. Y bueno, creo que también hay screenings, bueno, hay muchas etapas, pero realmente es un lugar de encuentro donde pues la gente que nos dedicamos a esto audiovisual lleva su proyecto y le intentas compartir, a ver qué alianzas hay o qué sinergias logras, pues para que el proyecto salga a la luz. Listo. Eso es. Para las actrices, Sofía, también son importantes estos festivales. ¿Sí se logra algo ahí también? ¿Sí pasa para las artes escénicas algo dentro de estos festivales? ¿O se queda más bien al otro lado, al lado de la realización y producción? Bueno, yo creo que en mi experiencia estos espacios impulsan mucho. Digamos que para mí es muy importante tener este impulso, digamos esta inspiración, porque creo que deberían crearse muchísimos espacios más de este tipo, donde uno pueda como creador hacer parte, pero también como artista escénico. Yo creo que sí hay espacios para como la formación, pero creo que es necesario como más espacios de como tal la realización y la proyección escénica. Claro, y seguramente si hay más de eso, hay más de esto para todos los colegas tuyos que están por ahí con un talento increíble buscando oportunidades. Bueno, y pues estábamos hablando como desde las regiones que nos ven, también hay inquietudes audiovisuales y pues si bien hay muchas cosas que están muy centralizadas en las ciudades principales del país, muchos procesos, muchos espacios, oportunidades, ¿qué podrían decirle ustedes como creadores a las personas que tal vez tienen un proyecto audiovisual, una inquietud artística desde la imagen, desde el sonido, como algún consejo para empezar a darle forma, seguro muy pacientemente, a un proyecto? Si quieres, arranquemos por ti, María. Bueno, yo creo que primero es buscar los estímulos, aprovechar, digamos, el fondo tiene los relatos regionales, hay muchas cosas en cada departamento, no, pues, pero también yo creo que es importante hacer desde donde tienes. Entonces,
encontrar en el entorno, encontrar en las personas, en lo material, en las mismas ideas, construirlo con lo que se tiene. Yo creo que eso es una guía que trae resultados muy bellos también. Tampoco tiene que ser una cosa de mucho presupuesto y mucha ambición para que quede, y tampoco tener la pretensión de que quede de cierta manera, ¿sí me entienden? Como que quede como un modelo de cine que nos han inculcado, es más explorar desde donde quieran, con lo que tengan. Ese sería mi consejo. Y Andrés. Antes de responder, hay una anécdota muy bonita que ha pasado con mis cortos y ahora con el largo. Es que la gente cuando lo ve fuera del país dice, oiga, pero esto no es Medellín, no hablan como de Medellín, no hablan como de Cali ni de Bogotá, ¿de dónde es esta vaina? Y bueno, comenzamos a hablar, no, esto lo hacemos en el Tolima, bueno, en fin. Y es una manera muy bonita para mí de visualizar otros culturas, digamos, otros territorios, que digamos que es un subproducto de lo que hemos hecho. Y pues mi consejo es, digamos que es, digamos, más allá de pensar de cómo hago esto o cómo, no sé, cómo parecerme a una producción o querer ser algo como el otro, es más pensar quién soy yo y de dónde estoy y de tener los ojos y el corazón abierto. Yo siempre digo eso, ¿no? La vida nos puso en un territorio, digamos, en una región X o Y a cada uno y es cómo me pienso yo aquí, cómo pienso lo que soy, mi familia y demás. Y desde esa verdad y desde esa originalidad creo que la obra sea cual sea un producto largo, un corto, no sé, bajo presupuesto, puede tener un gran peso y puede tener un gran camino. Entonces ese es el consejo, como tener los ojos y el corazón abiertos. Y Sofía, seguramente varias personas también y niños en distintas partes de esta región 13, después de ver un cuarto para las tres, quisieran estar ahí encarnando algún papel, haciendo parte de esta clase de producciones. ¿Algún consejo para esos niños de región que se sueñan con verse también en una pantalla? Sí, yo creo que lo principal para mí es hacer lo que hago con mucho respeto y con mucho amor. A mí es como mi base para cualquier tipo de proyecto. Y concuerdo también mucho con no idealizarse, como dejarlo ser, dejarlo fluir y pues digamos que construirlo mucho desde lo propio y desde el entorno, como colectivo también. Listo, maravillosas palabras de los tres. Muchas gracias por tomarse un tiempo para ñoñear con nosotros acerca de la industria audiovisual en Colombia. Seguramente nos faltan 10.000 cosas más por hablar, pero por algún lado tenemos que arrancar esas conversaciones también a través de la televisión. Gracias por pasarse por aquí.